Buenos días, nos encontramos realizando el diagnóstico grupal escolar que vamos a integrar en nuestro proyecto de enseñanza que nos van a evaluar en el proceso de evaluación de los docentes frente a grupo en educación primaria. Aquí podemos observar un pequeño organizador gráfico en donde tenemos muchos elementos que podríamos integrar en nuestro diagnóstico escolar. Recuerden que cada docente toma en cuenta los aspectos que él considera más importantes, pero en este caso, si se fijan, tenemos algunos aspectos en los que el cuadrito en el que están integrados está relleno con color, y no son todos, son solo algunos. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en lo que serán las tareas evaluativas. Entonces, yo sé que a lo mejor queremos integrar muchas otras cosas, pero hay que apegarnos lo mayormente posible a las tareas evaluativas. Vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, antes de empezar, vamos al número de caracteres. Esto es algo que debemos de tener presente desde un principio para que después no nos estemos peleando con la plataforma o no nos agarren las prisas. En su guía académica actualizada lo tienen que checar. Va a haber un mínimo y un máximo de caracteres. Y estos, si ustedes están capturando su diagnóstico y todo lo que va a ser su proyecto en Word, ahí tiene una función, el procesador de textos Word, donde ustedes pueden contabilizar cuántos caracteres tienen o cuántas palabras tienen sin que ustedes tengan que estar contando uno por uno. El programa lo hace por ustedes. El diagnóstico. La instrucción inicial dice: elabore un diagnóstico de su grupo considerando los siguientes elementos: datos de identificación como horario de la escuela, grado escolar, número de alumnos que integran el grupo, edad y género. Estos primeros datos van a ser nuestro primer párrafo introductorio. En la instrucción número 2 tenemos aspectos del contexto de sus alumnos que influyen en su aprendizaje, y tenemos aquí un subtítulo o subtema que está con mayúsculas, que es el contexto escolar. Y aquí se encuentra la infraestructura del centro escolar, si hay un domo, baños, áreas verdes, canchas, de qué tipo, los recursos disponibles, el personal con que cuenta la escuela, interacciones con los diferentes integrantes de la comunidad escolar. Y aquí vamos a hablar de lo que son la APF y el CEPS. Los maestros de educación física generalmente podrían hablar más, en este caso en la infraestructura, en cuanto a las canchas, las áreas verdes, lo que ellos van a utilizar. Y los docentes de educación primaria regular, pues obviamente nos vamos a ir a otras situaciones como la biblioteca. En el siguiente subtema, contexto familiar, tenemos la escolaridad de los padres de familia, de las familias. Aquí les puse un breve ejemplo porque esto es un poco confuso. Por ejemplo, aquí tenemos un contexto familiar en donde la escolaridad, la mayoría de los padres de familia tienen la primaria, o todos pues, y la secundaria muchos la tienen. Entonces aquí le pusimos un 80% de secundaria y vamos a omitir mencionar ya la primaria porque se supone que todos los que tienen secundaria tienen la primaria. Ahora, en cuanto al bachillerato, hay muy pocos, y luego en lo profesional es mínimo. Entonces ustedes van a sacar sus cuentas de acuerdo a las entrevistas que han hecho en sus encuestas con sus padres de familia, pero si manejan porcentajes, pues obviamente tiene que dar el 100%. También en el contexto familiar vamos a hablar del nivel socioeconómico, de la ocupación de los padres, de los apoyos que brinda la familia en la formación de los alumnos. Y en todo esto vamos a ver cómo influye, cómo impacta el aprendizaje de los alumnos, sus metas a futuro. Ahora tenemos el contexto sociocultural. Tenemos la diversidad lingüística, si los alumnos son hablantes de la lengua indígena o extranjera. También podemos mencionar porcentajes. Recuerden que es muy diferente cuando tenemos los niños pues en un contexto urbano, en la ciudad, y cuando tenemos un contexto rural y un contexto rural indígena. En algunos casos el 100% de los alumnos habla español, en otros casos los alumnos son bilingües, ya sea porque estén en la ciudad y hablen y un poquillo ahí de inglés y de español, o pudiera ser que si está en contexto indígena sea al contrario, ¿no? Sean bilingües, pero porque
la mayoría hable su lengua materna y ahora estén aprendiendo el español, etcétera. Las características sociales, aquí también las tenemos. Y fíjense bien, si ustedes van a meter teoría al mencionar las características sociales, pues procuren que sea muy breve y que se apeguen a lo que ustedes observan en sus alumnos. ¿Sí? Nos vamos a sus reflexiones, lo que ustedes están identificando en sus alumnos. Si van a mencionar las etapas de algún autor, ¿qué es lo que ustedes observan en sus alumnos? No peguen ahí toda la bibliografía y hojas del autor, ¿sale? También las características económicas de la comunidad donde se ubica la escuela. Entre los tips que ustedes pueden tener en muchos otros materiales que les hablan sobre cómo elaborar el contexto escolar, bueno, lo que vamos a remarcar aquí es que ustedes van a mencionar que estas acciones que ustedes están implementando para promover el aprendizaje de sus alumnos van a partir siempre del contexto, también cuando ustedes van a desarrollar su planeación. Y en este momento en que estamos en el diagnóstico van a mencionar cómo incide su proceso de aprendizaje, qué problemas enfrentan los alumnos y todo aquello que sea relevante para el proceso de aprendizaje de los alumnos. Ahora vamos a la siguiente parte de este diagnóstico, que son las características de los alumnos, del grupo de alumnos que atendemos. Y entonces, fíjense bien, aquí tenemos el desarrollo cognitivo. Si se fijan, tenemos unas letras azules donde vienen algunos elementos que ustedes pueden tomar en cuenta. Si ustedes hablan de que realizan una evaluación diagnóstica con sus alumnos, pues está muy bien, pero no quisiera que se basaran únicamente en el test o en una prueba que ustedes aplicaron, sino también pues pueden complementarla con actividades que pusieron, con observaciones. Recuerden que mientras más rico sea su diagnóstico, pues ustedes lo van a poder argumentar de un mejor modo. También pueden tomar en cuenta la ficha de grupo que les dan sus compañeros docentes por medio del Consejo Técnico Escolar, en donde viene cuántos alumnos tienen rezago y algunas otras necesidades educativas. Podemos retomar también lo que nos arroja el CISAT, los resultados de lectura, escritura, cálculo matemático, y los docentes de educación física podrían posiblemente checar habilidades motrices básicas como desplazamientos, etcétera, pero siempre de acuerdo a su plan y programa de estudio. Entonces ellos se tienen que adecuar en ello. Ahora también vamos a tomar en cuenta el desarrollo social de los alumnos, los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje. En estos estilos de aprendizaje, pues les recomiendo que tomen en cuenta el que se divide en visuales, auditivos y kinestésicos, porque recuerden que en primaria los alumnos todavía son muy pequeños y en estilos de aprendizaje hay varias propuestas, pero tenemos que tomar en cuenta el que pues podamos observar y en los alumnos pequeños que tenemos. Recuerden que muchas otras propuestas de estilos de aprendizaje son para alumnos pues universitarios. En cuanto a los tips que ustedes pueden encontrar en línea, que muchas otras materiales les van a dar para revisar estas características del grupo, algo muy importante que podemos tomar en cuenta es sobre el proceso de la lectura, de la adquisición de la lectoescritura en el que se encuentran nuestros alumnos. Recuerden que en el plan y programa para primero y segundo grado viene ahí especificado las etapas silábica, presilábica y prealfabética. Toda esta propuesta de Miriam Nemirovsky viene ahí. Incluso en el del 2011 también viene un cuadro. Entonces, si ustedes están impartiendo primero o segundo grado, ahí sí es muy importante. Probablemente para quien ya está impartiendo desde este grado, pues ya eso ya sea más secundario, ¿no? Y luego también el nivel de comprensión lectora. Recuerden que veníamos manejando la comprensión lectora desde la cartilla de evaluación. Entonces, esto sí es importante tomarlo en cuenta a la hora de mencionar en nuestros alumnos. Bueno, finalmente, ¿cómo voy a integrar mi texto? Miren, el diagnóstico, la palabra diagnóstico sería nuestro título. En la información de identificación de la escuela y grupo que se atiende constituirá el párrafo introductorio, o sea, el primer párrafo. Mientras que el contexto escolar sería nuestro primer subtítulo. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en mayúsculas para que se vea que es el subtítulo. Y así sucesivamente. Contexto familiar sería el subtítulo 2 o el subtítulo B, el contexto sociocultural el siguiente subtítulo, el desarrollo de los alumnos sería el siguiente subtítulo, etcétera. Mientras
ustedes lo tengan organizado de un mejor modo y sobre todo que siga esta orden que les están proponiendo las tareas evaluativas puede ser mejor para ustedes y también a la hora de que se los califiquen, a quien le toque calificarlo pues le va a ser más grato recibir un trabajo así que en el que puede otorgar de manera objetiva pues una calificación. Bueno, no olviden mencionar el grado escolar y la asignatura que están cursando sus alumnos. Yo sé que a lo mejor ustedes sobreentienden que todo esto ya viene registrado en la plataforma, pero pues yo les recomiendo que lo mencionen tanto ahorita en el diagnóstico como después en la planeación, como después en sus reflexiones, en su análisis, siempre el grado escolar y la asignatura. No lo den por sentado, menciónenlo. Recuerden que al redactar vayan tocando cada uno de los temas que se incluyen en el listado de estas tareas evaluativas, describiendo lo que pasa en realidad en el aula y si es posible vinculándolo con el lado teórico pero muy brevemente. No peguen ahí 3 cuartillas de teoría y un análisis de ustedes de medio renglón, no, al contrario, es un poquito más de su análisis de ustedes. Y traten de describir, pero les decía yo, estos puntos que ustedes les están marcando en el listado, traten de no irse hacia otros temas que no vienen en el listado. Probablemente son muy importantes, pero en este caso vamos a adecuarnos a las tareas evaluativas. Recuerda que tu diagnóstico será retomado al momento de la planeación y en la posterior argumentación, o sea, todo tiene que cuadrar. De preferencia, velos realizando a la par para que no haya inconsistencias. Ahora en la plataforma, cuando ya lo vayas a subir, elige un tamaño de letra que sea fácil de leer, luego se agarran el más pequeñitito, ¿no? Y después ni ustedes mismos saben qué ya pusieron y qué no han puesto. Eviten subir información usando cuadros porque hay algunas plataformas que no manejan bien los cuadros. Ustedes están acostumbrados a que a lo mejor se pegan un cuadro en Word o en Excel, pues está fantástico. El mismo Word hace que no se salga de la página, pero luego hay otras plataformas en las que esto no es tan fácil y después estamos peleándonos con el cuadro y no queda bien nuestra información o no se entiende. Acuérdense que aquí hay que describir, no nada más enlistar. Entonces, de preferencia que sea en prosa. Y como les decía hace rato, si incluyen citas de autores, pues a lo mejor las podrían poner cursivas, a modo de que al momento que ustedes incluyan su reflexión sobre eso, o sus observaciones, su análisis, se delimite bien dónde está su cita que ustedes tomaron y dónde está su análisis, y no parezca que todos se lo copiaron de un libro, ¿sale? Recuerden que algo muy importante es que tiene que sobresalir lo que ustedes van analizando, lo que ustedes van tomando en cuenta. Aquí se va a escuchar su voz. Aquí tenemos un ejemplo de redacción. Hagan de cuenta, ya estoy haciendo mi diagnóstico grupal en base a mi tarea evaluativa y le pongo así: tarea evaluativa, diagnóstico grupal, mi nombre es fulanita de tal, me desempeño como docente frente al grupo desde hace 15 años, actualmente me encuentro realizando el presente proyecto de enseñanza en la escuela Benito Juárez de la comunidad tal, del municipio tal, del estado tal, con un horario a lo mejor matutino extendido, haciéndome cargo del grupo de primero o multigrado, o estando dicho grupo integrado por a lo mejor 20 alumnos, de los cuales hay 10 mujeres, 10 hombres, y que ellos tienen en promedio 8 años, 7 años, y así sucesivamente. Ustedes van a ir mencionando nuevamente esas preguntas que se les están dando para que se guíen. Eso es todo por ahora. Gracias.